Queridos hermanos y hermanas, en la medida que los cristianos deseamos vivir con más intensidad y profundidad nuestra fe, va siendo necesario preguntarnos por ciertos elementos o comportamientos indispensables. Yo quisiera en esta ocasión compartirles una necesidad permanente que tenemos los que deseamos o deseemos ser discípulos de Jesucristo. Si deseamos vivir con intensidad y profundidad nuestra fe, es indispensable experimentar la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo, o como contraparte indispensable, si deseamos ejercitar nuestro compromiso, nuestra fe con las personas que vamos encontrando en la vida, también, además de experimentar la misericordia de Dios en nuestra vida, necesitamos hacerla sentir a otras personas. Para eso es muy importante que nos acerquemos a uno de los capítulos más preciosos de los Evangelios, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que trataremos de reflexionar, de profundizar en clave de misericordia a partir de las tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y también la parábola del Padre Misericordioso, o como comúnmente lo conocemos, la parábola del Hijo Pródigo. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús continuó: Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente, recapacitó y se dijo: ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: Tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberle recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar.
Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». De entrada, el Evangelio quiere señalar que la santidad de Dios no impide de ninguna manera que esté cercano permanentemente de las personas que se extravían. Esto lo expresa de manera profunda y permanentemente el Evangelio de Lucas al decir que Jesús se juntaba y comía con gente mal vista. Esto es muy importante porque las personas ordinariamente pensamos que para ser buenas hay que separarnos de los que fallan en lugar de acogerlos. Esto es doblemente importante porque a veces nos hemos ido imaginando a Dios de tal manera que lo concebimos lejos de las personas que fallan o lejos de nosotros mismos cuando fallamos. Pues sienten compasión por la persona que se va y está sufriendo, y lo que más desean es que regrese a los caminos de Dios, al seno del hogar que lo está viendo andar por el mal camino. Lo primero que siente es un dolor muy profundo. Quisieran ayudarlo, quisieran sacarlo de esa situación difícil. Sin embargo, en muchas ocasiones se sienten impotentes. Pareciera como que no hay una solución, pareciera que no pueden hacer nada y se sienten pues en un momento tristes, desolados, con mucha depresión, ¿no? Mucho sentimiento inclusive de culpa, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hice para que esto se llevara a cabo? ¿O por qué está así? Tal vez yo soy responsable también de esto. O una persona que se va de la casa, un hijo, por ejemplo, la madre, lo primero que hace es sufrir por él, ¿no? Lo que más le viene, lo humano, sufrir. Y enseguida pues acude a Dios, crea o no crea, eso depende de cada uno, pero es pedir por él, que le vaya bien, sobre todo que la Virgen lo acompañe, que lo cuide. Esa es la reacción de una madre, pedir. Cuando mis hijos andan en la calle, que salen a alguna reunión o fiesta, siempre estoy en angustia, estoy temeroso de que les pase algo y no me queda más remedio que orar y pedirle a Dios que los cuide y regresen bien. De entrada, yo creo pues que el Evangelio quiere dejar algo muy claro en la perspectiva, en la manera en que entendemos a Dios. Dios está cerca siempre del que se extravía, y la santidad de una persona o la bondad de una persona no es más grande porque se separa de los que fallan. Es precisamente lo que iremos profundizando para nuestra vida en este momento. Nosotros tenemos dichos o maneras de pensar que contradicen a veces sustancialmente o de raíz el Evangelio. Lo primero que nos viene a la cabeza es aquello de que el que con lobos anda a aullar se enseña, pero el Evangelio nunca nos dará la razón plenamente en esto, porque no necesariamente cuando una persona se junta con otras que cometen cosas malas necesariamente será igual que ellos. Siempre el Evangelio deja abierta la posibilidad y la necesidad de que no dejemos solo al que se extravía, y que no pensemos que Dios deja solo a la persona o al individuo que se extravía. De eso precisamente estaremos reflexionando, queridos hermanos. Dos observaciones generales pueden ser de mucha utilidad para ir comprendiendo mejor este Evangelio y aplicarlo también de manera adecuada en nuestra vida. Por una parte, si ponemos atención en todo el capítulo 15, vamos a percibir que el Evangelio nos va contando las cosas de manera progresiva. Primero un animal sirve de ejemplo, una oveja, después una cosa también sirve de ejemplo, y al final una persona.
Lo más interesante es que se van remarcando aspectos semejantes. Pero por otra parte también es muy importante ver la progresividad de las cantidades. Eso puede ser muy interesante, queridos hermanos y hermanas, en la comprensión de este evangelio. En la primera parábola se pierde una de 100, una oveja de 100, y equivale al 1%. Después, para ir remarcando esta progresividad, se pierde una moneda de 10, el 10%, y posteriormente se perderá o se irá pues uno de 2 hijos, que equivale al 50%. Estos detalles son de mucha utilidad porque nos van ubicando en una mejor comprensión del Evangelio. En las 2 primeras parábolas, como hemos podido constatar en la lectura de este Evangelio, de estos versículos especialmente, encontramos un detalle muy importante que inmediatamente ilumina nuestra vida. En nuestra vida ordinaria, en lo cotidiano, en lo que vamos percibiendo todos los días, cuando una persona se extravía, cuando una persona comete alguna cosa mala, algún acto malo, cuando una persona hace cosas malas y se extravía o entra en caminos equivocados, generalmente le echamos la culpa solamente a ella y la ubicamos como la única culpable. Pues ir primero a decirle que está mal, ¿no? Y tratar de hacerlo de entrar en razón. Y si no entiende, bueno, regresar con testigos. Y si aún así no entiende y sigue en su camino, pues pedirle mucho al Espíritu Santo porque no le vaya a ir mal, no vaya a tener más tentaciones, orar por él. Creo que si alguien se llega a extraviar, es algo grave, es algo muy difícil, muy doloroso para los padres, jefes de familia. Pero si vuelve a aparecer, pues una gran alegría, porque finalmente regresa el ser querido y lo vamos a seguir queriendo. Y tenerlo los brazos abiertos para cuando él quiera regresar. Esto es muy importante porque es nuestro comportamiento diario y es precisamente aquí donde la palabra de Dios ilumina nuestra vida. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida indica no que la moneda se perdió solita o que la oveja se perdió solita, sino que el pastor la perdió y la señora la perdió. Esto con mucha seguridad quiere indicar la responsabilidad que vamos teniendo las personas ante el hermano extraviado o ante la hermana extraviada. Por otra parte, las 2 primeras parábolas, de manera semejante a la tercera parábola, enfatizan una cosa muy fundamental cuando alguien de nosotros se extravía o cuando otras personas se extravían, y es la persona que se extravía es prioritaria. Es decir, en cuanto alguien entra en un camino equivocado o se extravía o comete algo malo, esa persona se convierte en lo más importante para nosotros, porque no debemos estar contentos o satisfechos hasta que vuelva a casa, hasta que la recuperemos. Es lo que hace el pastor. El pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida, porque lo perdido es prioritario. La señora va en busca de la moneda, busca la moneda en su casa hasta que la encuentra, porque cualquier persona que en el momento en que se pierde, en el momento en que se extravía, debe ser la más importante, porque no debemos estar contentos hasta que no la encontremos. De una paz profunda, porque el Señor me permite en algún momento ser instrumento de esa misericordia, sobre todo cuando llegan personas que se han extraviado. No quedarnos siempre que cometemos un error, nos separamos de Dios de cualquier forma, porque son muchas. No quedarnos ahí, sino levantarnos nuevamente, como nos dice Cristo, y acudir a Él, regresar con Él, volver con Él a su gracia y pues a sus brazos, ¿no? Porque Él siempre está con ellos abiertos esperándonos. A voltear hacia Dios y a honrar a los padres. Las 2 primeras parábolas dejan abierto un elemento que será de fundamental importancia y aparecerá con mucha más claridad en la parábola del Padre Misericordioso. Y es que cuando una persona es capaz de ir en busca del que está perdido, cuando alguien es capaz de ser misericordioso al estilo de Dios, la tierra y el cielo se juntan. Hay alegría en el cielo. Es decir, no pasa desapercibida
la actitud y el comportamiento de quien practica la misericordia y de quien entiende y practica la búsqueda de la persona extraviada. Buscaría la manera de regresarlo a la senda adecuada según las costumbres cristianas que yo tengo. Tiene repercusiones, todos debemos de entender que nuestras acciones, pues por mucho que nos perdone Dios, tenemos que pasar primero pagando, ¿no? De alguna manera la retribución que nosotros, en la que fallamos, pagando la retribución por las cosas que hacemos mal. Igualmente con esa compasión, porque culpables o no, Cristo no escoge a quién perdonar, sino perdona a todos por igual. Pues lo ideal sería tomar la actitud de nuestro Padre Dios, una actitud de misericordia, una actitud de comprensión, una actitud en la cual espera a esa persona que se ha extraviado, que desea su conversión, que no solamente desea un bien personal o para que esta persona regrese y me ayude o para que esta persona se porte mejor conmigo, sino para que esa persona de verdad se levante de donde está caído, de donde está en su, pues digamos así, en su opresión. La parábola del Padre Misericordioso introduce un elemento. También hay responsabilidad del que se pierde. Pero el Evangelio nos va a dejar claro que aun cuando la persona que se pierda sea culpable, sea responsable de sus acciones y tenga que dar cuenta de su comportamiento, ni aun así, ni aun cuando una persona sea culpable al perderse o al extraviarse, debe dejarse totalmente al margen o no se debe esperar. El hijo se había ido, el papá no lo había corrido, pero el papá lo espera permanentemente. Esa es la grandeza también de esta parábola y de este capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Primero con amor, pero también con disciplina y con firmeza, poniendo límites, haciéndola consciente de todas las consecuencias que le trajo su mal proceder. Tratarlo sobre todo pues con cariño y ternura, pidiéndole a él que me lo dé para podérselo dar también, y tratar de acogerlo y llevarlo a una reconciliación con él sobre todo. Recibirla precisamente con el corazón de Dios. O sea, Dios nos recibe con un corazón lleno de misericordia, lleno de amor. O sea, cuando uno ha experimentado que Él nos ha recibido, que a veces nosotros le hemos fallado, que en algunos momentos nosotros también hemos caído, y cómo nos recibe con esa ternura, con ese amor, yo creo que es precisamente lo que nosotros tendríamos que hacer también. Yo quisiera señalar en clave de misericordia siempre, como estamos viendo este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que el hijo menor al irse entra en un grado de impureza, porque así se pensaba en aquel tiempo, al menos en 3 fases. Se fue a una tierra lejana, eso ya significaba apartarse totalmente de la casa del padre. Además, le tocó vivir una situación en la que tuvo que cuidar puercos, que es otro grado de impureza en la manera de pensar de aquel tiempo. Y por último, en la voz del hijo mayor, si había gastado gran parte de su hacienda o parte de su fortuna al meterse con prostitutas. Es decir, el hijo menor, al irse de su casa, al irse de la casa del padre, realmente era culpable de su extravío y había adquirido 3 grados de impureza, 3 grados de maldad, podríamos decir, en la manera de pensar de aquel tiempo. Pero ni siquiera esos grados de impureza y ni siquiera el constatar que era totalmente culpable permite decir que se le tiene que dejar a su suerte. Aun cuando la persona que se extravía sea culpable, no hay ningún pretexto, de todas maneras, para dejarlo extraviado permanentemente y para no acogerlo misericordiosamente, como estamos aprendiendo precisamente en este Evangelio. El que los demás puedan accionar o tratarte a ti si te extravías, pues es esa misma forma. Lo que cada uno tiene su forma de pensar, de decidir y de actuar con esa persona, somos muy diferentes y ahí sí, pues bueno, cada uno según sus sentimientos y su compasión de cada quien, su creencia, todo eso implica y es lo que va a dar. ¿Cuál actitud deberían tomar? Eso pues es muy difícil de responder, pero yo sí esperaría también un poquito de comprensión. Cuando uno se desvía del camino, cuando uno comete un pecado,
o cuando se sumerge en esas actitudes de irse lejos, pues es porque a veces no nos han entendido, porque a veces no hemos sentido la paz que necesitamos vivir en un ambiente, ¿no? Entonces, quizá es eso, un poquito yo esperaría que me comprendieran, que me entendieran y que me dejaran regresar algún día. El Evangelio de Lucas, en las 3 parábolas, en este caso en la parábola del Papá Misericordioso, deja muy claro que aun cuando la persona, como decíamos hace un momento, aun cuando la persona extraviada sea culpable, claramente culpable, eso no es ningún pretexto, como ya afirmábamos, para dejarla a su suerte. La actitud permanente ante una persona que falla deberá ser siempre como el Padre Misericordioso, de permanente disponibilidad para acogerlo, de permanente disponibilidad para abrirle los brazos y acogerlo en casa. Precisamente la parábola nos quiere enseñar que no tomemos la actitud de un fariseo, del que se siente muy bueno, del que se siente en la casa del Padre siempre y que por lo tanto pues yo merezco todo, ¿verdad? E inclusive la salvación. Para mí la actitud ideal es pues participar de la alegría que regresa el ser que amamos, y si otra persona, como en este caso en la parábola del hijo pródigo, el padre se alegra porque el hijo llega, el otro llega, pues participar también de la alegría, aunque no lo comprendamos mucho. Aunque no comprendamos mucho y nos den un poquito de celos, pues tenemos que alegrarnos de la alegría de que le causa a mi padre, o en este caso, ¿no?, que su hijo haya regresado. El Evangelio introduce un segundo elemento que yo creo que puede ser muy interesante para cuando nos hacemos esta pregunta: ¿qué hacer ante una persona extraviada o con una persona extraviada? El Evangelio da a entender un elemento fundamental también que puede ser de mucha utilidad para nuestra vida, y es, ante una persona extraviada, se tiene que festejar el regreso. Es decir, no recibimos a una persona para reprocharle su error, lo recibimos en primer lugar para que se sienta acogido. Es decir, el regreso de una persona nos completa a los demás. La conversión de alguien que se ha extraviado nos edifica la casa, engrandece la casa. Por eso el Evangelio, de manera muy, muy sencilla, a la vez que profunda, dice que se hizo una gran fiesta. Es un poco incómodo ver cómo el hijo pródigo quiere regresar como trabajador, no como hijo. Yo he pensado, quizás sea cuestionable esa opinión, pero he pensado que cuando una persona falla, lo primero que tiende es hacerse la víctima para no reconocerse suficientemente responsable. Por eso, cuando una persona falla, yo creo que es muy importante constatar que uno tiene que arrepentirse como hijo. En el mío sería, bueno, pues al contrario, regresó mi hermano y qué gusto, qué alegría, qué bueno, ¿no? Otro hermano mío también podría reaccionar diferente, decir, ¿y por qué tú lo aceptas si es, como dice el Evangelio, se fue y desbarató todo, perdió todo, echó a perder lo que teníamos, ¿por qué otra vez para acá? Son muy diferentes las reacciones. La mía sería esa, bueno, qué bueno, y una alegría inmensa por haber regresado, pero la condición mía ahorita es diferente. No sé si no fuera religiosa, ¿qué hubiera pensado, no? Más bien, la actitud tendría que ser de mucha humildad para entender que si yo no he caído, ha sido por la gracia de Dios. Que si yo sigo en la casa de mi Padre, es porque lo amo y porque de verdad mi Padre es algo importante. Porque mi Padre está junto a mí y Él es mi tesoro. Todo en la vida son experiencias y habrá que vivirlas. Los malos viven experiencias malas, pero a lo mejor dicen, ay, me equivoqué, regreso a la buena senda. Existe un peligro real en todo ser humano, y es admirarnos ante la persona que falla, rechazar a la persona que falla, el burlarnos incluso de la persona que falla. El Evangelio trata de solucionar esta inquietud, este cuestionamiento, en la actitud del hijo mayor. El hijo mayor no podríamos decir que era totalmente malo, de hecho cumplía las cosas. El problema fundamental que aparece en el Evangelio es que ante el error y el fallo del hermano menor, él empieza a retirarse, y las expresiones que va introduciendo el Evangelio en boca del hijo mayor corresponden a una persona que quiere dejar de ser hermano.
El hijo mayor quiere desentenderse de su hermano. El hijo mayor niega ser hermano por el solo hecho que el otro, su hermano menor, ha fallado. De ninguna manera el Evangelio aprueba que por el hecho de que alguien falle menos, debe retirarse de su hermano o debe ver a su hermano como un extraño. Ni siquiera el error evidente del hijo menor rompía la fraternidad con el que se había quedado en casa. El Evangelio deja claro, por eso, un tercer punto donde intervendrá el Padre Misericordioso. La pregunta que sigue aquí en la lectura que estamos haciendo en clave de misericordia del Evangelio es: ¿quién garantiza la fiesta? ¿Quién garantiza la acogida en la casa? ¿El hijo menor al regresar? ¿O garantiza la acogida el hijo mayor al entrar a la fiesta o al participar o al recibir a su hermano? El Evangelio parece dejar claro que el que garantiza la vivencia de la misericordia, el que garantiza la fiesta en la que deben participar los dos hijos, es el Padre Misericordioso. Pues un papel muy difícil para reaccionar ante uno que pues reaccionó bien y volver a su padre nuevamente, y que pensó no hay otro lugar mejor que el mío y como me reciba. El papel del Dios de la misericordia es el papel de una persona que entiende profundamente lo que vive el otro, que no solamente se queda en lo externo, sino que va a lo interno. El hijo mayor pensaba, y así lo expresa el Evangelio, que al irse su hermano menor y al haber fallado de manera tan evidente, dejaba de ser su hermano. El Evangelio deja claro que aunque su hermano se fue un tiempo, incluso aunque su hermano falló evidentemente, no deja de ser su hermano, sigue siendo su hermano, porque no porque otra persona falle, rompe totalmente la fraternidad con los demás. Y como él dijo, recíbeme como el último de tus sirvientes, el último de tus criados, ¿no? O sea, él quería estar con su papá nuevamente de cualquier forma. Y sabe que ese hijo, a pesar de que ha caído, se puede levantar. Al igual que el hijo que está a su lado, que puede ser feliz, que puede ser una persona llena de amor para su hermano. Así como él ama, así el hermano puede amar a su hermano. Uno como padre siempre es padre del malo y del bueno. El punto fundamental de la parábola es el papá. El Padre Misericordioso sirve como eje, sirve como enlace de los dos hijos. El Padre Misericordioso es el punto para que el hijo que había fallado regrese a la casa de su padre, a la casa de él, y es el punto también, es el eje, es el punto de encuentro para que el otro hijo entre a participar de la fiesta del padre. Si el hijo menor no se reconcilia con su hermano, no puede participar de la fiesta del padre. Si el hijo mayor no reconoce al que ha fallado como su hermano, no puede participar de la fiesta del padre. Ambos, si quieren participar de la misericordia de Dios, deben juntarse en la misma fiesta. Por eso yo creo que el papel fundamental que aparece aquí del Padre Misericordioso es el papel que Dios tiene en la vida de todos los cristianos. Si acogemos al que se ha perdido, al que se va, en realidad estamos participando de la fiesta del Padre. Y si el que se va decide regresar y se siente acogido y no regresa como víctima, sino como lo que es, como un hijo, también se convierte en un elemento fundamental y en la única condición para que pueda participar también de la misericordia del Padre. El Padre es el punto reintegrador. Si nos acogemos unos a otros cuando fallamos, es una de las condiciones fundamentales para participar todos de la misericordia del Padre. La misericordia del Padre bueno no es una amenaza para nadie. Es una bendición para el que regresa y es una bendición para el que ha permanecido en casa. El hermano que vuelve no es un intruso, menos un peligro. Compartir la alegría por el regreso del hermano y participar en la fiesta es indispensable si se quiere compartir al mismo Padre bueno de la parábola, al mismo Dios. Hay que recuperar a un Dios misericordioso, pero un Dios misericordioso para todos.
Es fácil hablar de misericordia y perdón cuando se trata de nosotros mismos. Es más difícil admitirlo para los demás. Los papeles del hijo pródigo y del que había quedado en casa no son fijos. Unas veces somos el que se ha ido y fallado, otras el que ha permanecido en casa. Siempre en un caso y otro, debemos confiar en la misericordia de Dios, sabiendo que ésta no nos compromete solo a estar bien con Él, sino también a trabajar por ser más y mejores hermanos. Además, el Evangelio tiene una invitación muy clara para que valoremos y celebremos los esfuerzos de conversión de los miembros de una comunidad, pues cuando alguien decide convertirse, cuando alguien decide regresar a la casa del Padre, todos, nuestro mundo, nuestra familia, nuestro país, nuestra iglesia, nuestra comunidad parroquial, gana en calidad y testimonio.